Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos toca compartir la cuarta clase bajo esta modalidad. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y arrancar con todas las ganas esta semana nueva que comienza. Para esta clase, la clase número 4, vamos a seguir trabajando con la civilización romana. Vamos a retomar lo que trabajamos en la clase anterior, que es el periodo monárquico, para desarrollar, ¿sí?, el periodo de la República, y en esta clase al menos finalizar esta etapa de la República para que en el próximo encuentro desarrollemos la fase final, que es el imperio. Yo armé unas diapositivas que ahora les voy a compartir, y por otro lado estuve leyendo los trabajos, todavía no hice las devoluciones correspondientes, pero sí los estuve leyendo, es lo primero que hago, para tener un panorama general de cómo han trabajado. Recibí también algunas preguntas, algunos interrogantes, y en esto me quiero centrar estos primeros minutos. Quiero repetir algo que puede sonar obvio, pero me resulta necesario hacerlo, que es que sepan que yo estoy de este lado, que puedo acudir a la ayuda que ustedes necesitan cuando alguna pregunta no la entienden, cuando no saben qué responder. Así evitamos esto de a veces contar con la ayuda del compañero, que está buenísimo eso, y me parece bárbaro que entre ustedes se comuniquen, pero tal vez no estoy tan de acuerdo en que produzcan en base a lo que produce el otro. Tal vez esto que llamamos copiar y pegar, bueno, más o menos así. Entonces, estaría bueno que, repito, si hay un interrogante en el trabajo, que no lo entendieron, que no supieron qué contestar, que no saben si lo que van a contestar es correcto, entonces tienen dudas, me escriben. Muchas veces tardo en contestar, pero porque recibo las notificaciones de todas las preguntas que ustedes van haciendo a los distintos docentes en las distintas clases. Entonces, hasta que ubico quién pregunta y si corresponde a mí cuando me llega la notificación o corresponde a otra materia, puedo tardar, pero yo siempre les voy a contestar. Y si necesitan más apoyo porque no entendieron, pregunten la cantidad de veces que sea necesario, ¿sí? Porque en base a sus preguntas yo también me doy cuenta realmente si se comprende lo que envío o no, porque al no estar presentes ustedes del otro lado, al menos físicamente como sucede en el aula, esa ida y vuelta, esa comunicación, no la tenemos, ¿sí? Entonces, ustedes en los trabajos que venimos haciendo hasta ahora han visto que yo produzco lo que ustedes tienen que leer, trato de siempre introducir el tema basándome en la clase anterior. Son poquitas preguntas, por lo general las preguntas van ordenadas en la medida que van haciendo la lectura, exceptuando alguna pregunta final que adjunto brevemente, ¿sí? Una página o 2 páginas de algún manual, pero por lo general produzco yo lo que ustedes van leyendo en los trabajos. Así que, ante la duda, siempre consulten. Eso quiero dejar claro. Vamos a centrarnos entonces en el PowerPoint. Voy a compartirles entonces pantalla. Vamos a ir al PowerPoint. Este PowerPoint, quiero decirles que lo voy a adjuntar en la actividad de esta nueva clase para que esté al servicio de ustedes en caso de que lo necesiten. Bien, nosotros la clase anterior habíamos iniciado el periodo de la monarquía, y en el trabajo práctico yo me centré en formular la primera pregunta para dar respuesta a qué significan estos conceptos: monarquía, república, imperio, ¿sí? Nos situamos primero en el tiempo, desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. va a durar este periodo. Habíamos dicho la clase anterior que la historia de la civilización romana, según, ¿sí?, o desde el punto de vista político, la podemos dividir en 3 etapas. Monarquía, bien. ¿Qué caracteriza la monarquía? El poder concentrado en la figura del rey.
el poder concentrado en la figura de una sola persona, ¿sí? El rey concentraba en su figura no solamente el poder político, sino también el poder militar y el poder religioso. ¿Cómo llevaba adelante el ejercicio de ese poder? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Los cargos eran vitalicios, eso quiere decir que el rey permanecía en su cargo no por un periodo de tiempo determinado, sino hasta que o se moría o sucedía algún acontecimiento, como vamos a ver con el último rey de este periodo, y era sucedido por otro. No era hereditario. ¿Qué significa esto? Que no se sucedía de generación en generación, ¿sí? El próximo rey que podía sucederlo no tenía por qué tener el mismo linaje. Por eso dijimos también que había 7 reyes que gobernaron durante este periodo, y que los orígenes de ellos eran diferentes, ¿sí? Bien, ¿qué otras instituciones gobernaron en este periodo o acompañaron al rey, que era, ¿sí?, el monarca, el que concentraba todo el poder, pero acompañaban al rey en el gobierno, no gobernaban conjuntamente, sino que lo acompañaban? El Senado, integrado por los jefes de las familias principales, ¿sí? Su función era de tipo consultiva, es decir, asesoraban al monarca. Y el cargo también era vitalicio. Después estaba la asamblea, que estaba organizada por comicios por curias, integrada por patricios. Tenía funciones variadas. Fíjense que repito yo ya 2 veces, ¿no? Patricios. Y eso hace referencia a lo que también estuvimos trabajando en la clase pasada, que es cómo estaba compuesta la sociedad. Y vemos que los cargos políticos, ¿quiénes los ocupaban? Es la pregunta que me estoy haciendo acá y que vamos a contestar. Los patricios. El término patricio deriva del latín, que significa, del latín patris, que significa, o que alude el término, a la figura del padre, ¿sí?, que eran los jefes de los clanes, ¿sí?, que siempre eran varones, ¿sí?, la figura del hombre, una sociedad patriarcal. El sector dirigente y privilegiado de la sociedad eran los patricios. Eran considerados ciudadanos, tenían derecho al voto, podían acceder a los cargos, tanto políticos como religiosos, concentraban la riqueza, eran dueños de grandes extensiones de tierra. Es decir, era el sector privilegiado de la sociedad, ¿a diferencia de qué otro sector? Bueno, a diferencia de los plebeyos y de los esclavos. Bien. Los plebeyos eran la mayoría de la población. Por eso el término plebe significa multitud, ¿sí? Bien. Eran hombres libres, pero no eran considerados ciudadanos. Se hallaban excluidos de la vida política, ¿sí? No podían ocupar cargos, no participaban políticamente como tenían derecho los patricios. No podían participar del culto oficial. ¿A qué se dedicaban? Eran artesanos, campesinos, comerciantes. Tenían prohibido contraer matrimonio con un patricio, y acuérdense de esto porque cuando desarrollemos el periodo de la República vamos a volver a esto, al matrimonio. ¿Y quiénes eran los esclavos? Bueno, eran los prisioneros de guerra o los plebeyos que habían perdido su libertad por deudas impagas. Un esclavo era propiedad del dueño, del que lo compraba, ¿sí?, o del que lo hacía prisionero, y no gozaban de ningún tipo de derecho. Además, la familia en Roma era una, digamos, base importante de la sociedad romana. La institución familiar era considerada una unidad económica, social y de culto religioso. Otras formas de organización familiar eran los gens, que eran las familias agrupadas por medio de un antepasado común. Las curias, que era la asociación de 10 gentes, ¿sí?, o sea, de 10 gens. Era un agrupamiento muy importante la curia, por eso los comicios curiados, porque era importante. ¿Por qué? Por la organización de las asambleas y del ejército a través de curias, ¿sí? ¿Qué pasó en el año 509? ¿Por qué este periodo monárquico, que duró más de 200 años, llega a su fin? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esos reyes que concentraban el poder en su persona,
¿sí? Que eran acompañados por otras instituciones, pero todo el poder político, militar y religioso estaba concentrado en su figura. Este periodo llega a su fin bajo el reinado de Tarquino el Soberbio, último rey de Roma, de origen etrusco. Podemos decir que durante su periodo de gobierno, Roma vivió un gran auge económico y cultural, desarrollo urbanístico, expansión territorial. Digamos que hizo cosas positivas, si queremos dejar de lado esta figura o esta caracterización de el soberbio. Pero también fue un tirano. Gobernó sin aceptar más consejo que el de sus familiares más cercanos. Y hay un acontecimiento, ¿sí? Relata la tradición, que pone fin a su gobierno, que es un episodio de carácter violento, que tiene que ver con el suicidio de Lucrecia. Después, si quieren, pueden buscar esta información. No me parecía relevante extenderme en ella, pero sí mencionar este acontecimiento para explicar que la consecuencia del mismo es que los romanos se sienten indignados ante esta situación que Tarquino ya había sobrepasado, digamos, con su tiranía, todo ejercicio de su poder. Y eso genera que asuman el poder dos cónsules, Bruto y Tarquinino. Se los denominó libertadores del pueblo, y con la llegada al poder de estos, queda abolida la monarquía y se inicia la república. Bien. Ahora, la república. ¿Cómo se va a caracterizar este periodo? ¿Va a ser igual que el periodo anterior? Ya el término nomás república, que también lo trabajamos en la clase pasada, hace referencia a un cambio por lo menos radical. ¿En qué sentido? En la concentración del poder. El poder no va a estar concentrado en una sola persona, sino que va a estar repartido en instituciones. Nos situamos en el tiempo. El periodo republicano se va a extender desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. La palabra república proviene del latín res publica. ¿Qué significa res publica? Cosa pública. El poder se va a dividir y se va a concentrar en varias instituciones: la magistratura, el Senado y la Asamblea. Entonces, esta clase, la clase 4, vamos a trabajar sobre la república, que ya habíamos arrancado en la clase pasada haciéndonos 3 preguntitas al final: la diferencia entre las instituciones y cuáles fueron las causas que provocaron el fin de la monarquía. Entonces, ahora vamos a analizar las instituciones, el conflicto entre los patricios y los plebeyos, la expansión territorial y la crisis. En este último punto, en la crisis, nos vamos a centrar en toda la actividad de este nuevo trabajo. Bien, instituciones de este periodo. Magistratura. ¿Quiénes eran los magistrados? Los cónsules, los pretores, los cuestores, los ediles, los censores. Eran cargos colegiados, o sea, llevados adelante por más de una persona. Duración limitada del mandato. ¿Se acuerdan? El cargo que ejercía el rey era vitalicio, era ilimitado en el tiempo. Acá va a ser limitado el mandato de los magistrados. Eran elegidos por el pueblo en asamblea y trabajaban ad honorem, es decir, no cobraban nada por ejercer su trabajo, ¿sí? Otra institución era el Senado, que estaba compuesto por 300 miembros vitalicios, tenía una función política, militar, económica y religiosa. ¿Y cuál era la condición social para ocupar un puesto en el Senado? Ser patricio y haber ocupado alguna magistratura. La asamblea. La asamblea era el comicio agrupado por centuria. Elegían a los magistrados y votaban las leyes. En el caso de los cónsules, quiero hacer una aclaración, por eso puse un asterisco en esta diapositiva. En caso de que hubiese
alguna emergencia o algún peligro que se presentase, los cónsules debían nombrar a un dictador. Esa persona iba a tener un poder absoluto y el cargo de dictador iba a cesar cuando ese peligro dejase de existir. En ningún caso, digamos, podía durar 6 meses en el cargo un dictador. Van a ver que durante este periodo se va a nombrar un dictador. Bien. La República permitió la participación de la plebe, o sea, de los plebeyos de esta multitud. Porque ya vimos que durante el periodo monárquico no participaban los plebeyos. La respuesta es no, mínimamente en los primeros años de transcurso de este periodo es no. ¿Por qué? Porque la república era un modelo claramente oligárquico, ¿sí? ¿Quiénes accedían a los principales cargos políticos? Bueno, los patricios. Entonces, dijimos, esto ya venía, si lo comparamos, podemos decir que durante la monarquía también eran los patricios los que accedían a los cargos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los plebeyos, que constituían una buena proporción de la población, digo la mayoría, van a provocar una serie de conflictos, van a generar conflictos, que van a tener como consecuencia la búsqueda de la igualación de los derechos políticos entre ambas clases, patricios y plebeyos. Entonces acá voy a tener que trasladar un cachitito mi imagen para poder leer esta diapositiva. Los plebeyos se van a convertir en un grupo imprescindible para los patricios, ¿sí? Porque debido a la expansión territorial que se va a producir en este periodo, que lo vamos a ver, fue muy necesaria la participación de los plebeyos en el ejército, ¿sí? Y su contribución económica a través del pago de impuestos o tributo. En el año 494 a.C., los plebeyos se van a rebelar y van a amenazar con fundar otra ciudad más allá de Roma, y este suceso se lo va a conocer con el nombre de secesión de la plebe. ¿Qué pasa? ¿Qué decide resolver en este contexto? El Senado resuelve negociar esta situación y realizar algunas concesiones. ¿Cuáles fueron estas concesiones? Los plebeyos más ricos pudieron acceder a ocupar alguna magistratura, conformaron una nobleza senatorial, y como consecuencia de los conflictos termina surgiendo una nueva institución que es el Tribunado de la Plebe, cuyo objetivo, y es muy importante esto, por eso lo puse en negrita, cuyo objetivo fue proteger a los plebeyos de los abusos del patriciado, o sea, de los patricios, ¿sí? Que los castigos, los arrestos, si no pagaban los impuestos, ¿sí? Los tomaban prisioneros, los convertían en esclavos. Bien. En el año 450 a.C., esto también es muy importante, se presenta un acuerdo mediante la ley de las 12 tablas, que fue una codificación del derecho consuetudinario, del derecho basado en las costumbres, ¿sí? Por eso puse un asterisco para explicar el término. Además quiero hacer una salvedad en esta parte, es muy importante, ¿sí? La importancia del derecho romano en este periodo, ¿sí? Y cuál es la importancia del derecho romano y su influencia, ¿no? En las codificaciones que van a sucederse, ¿bien? Abarca esta ley de las 12 tablas el derecho civil, penal, procesal, público, el derecho sacro o religioso. O sea, el derecho público y el derecho privado. Esta codificación se llamó de las 12 tablas porque se grabó en tablas de bronce que se colocaban en el foro. ¿Se acuerdan que hemos visto que dentro de, digamos, la sociedad patricios y plebeyos, eso tiene que estar claro, y las diferencias entre ambas, y habíamos dicho que los plebeyos no podían contraer matrimonio con los patricios? Bueno, conquistaron este derecho. Después, en el texto que yo les adjunto a medida que vamos desarrollando la clase, en el trabajo, a eso me refiero, yo les voy a poner el nombre de estas leyes. ¿Bien? Además, obtuvieron el derecho a ser cuestores, con un desempeño como contadores, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que, vuelvo para atrás, me fui, me parece, a ver. Sí, me fui. A ver, tengo que volver. Eso quiere decir que tuvieron... acá estamos. Volviendo. A ver. Estamos, bien. Eso quiere decir que el derecho a ser cuestores, a desempeñarse como contadores, influyó un poquito en lo económico. ¿Sí? Y años más tarde también accedieron a la facultad de acceder a cualquier magistratura. Fíjense todas las conquistas que lograron. Que eran absolutamente necesarias en búsqueda de ¿qué? De la igualdad. En búsqueda de la igualdad. Bien. Ahora vamos al otro punto, volviendo a hacer lío otra vez. Vamos al otro punto, que es la expansión territorial. Esta expansión territorial, ¿en qué se basa? Bien, en 3 factores. ¿Por qué se van a poder expandir? ¿Sí? Y en la clase número 2, cuando empezamos a hablar de la civilización romana, yo les dije que esta fue una civilización que se expandió, no solamente por Europa, sino por otros continentes, África y Asia. Esta expansión va a estar impulsada por la riqueza. Era necesario tener dinero para poder emprender todo este proceso. Además era necesario tener un numeroso ejército y que las instituciones fuesen sólidas, que no haya problemas para poder llevar adelante la expansión. ¿Cómo se caracterizó esta expansión? Bueno, tuvo 3 grandes etapas. La conquista de la península itálica entre los años 500 a.C. y 250 a.C., el control de la Magna Grecia, la conquista del Mediterráneo occidental entre los años 264 y 146 a.C., y la conquista del Mediterráneo oriental entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, por más de que ya exceda el periodo de la República, ocupando también la Galia, la Britania, junto con Hispania en Occidente. Para esto quiero dejar en claro que voy a compartir un mapa nuevamente en la actividad para que ustedes observen, ¿sí?, el proceso de transformación a partir de la expansión, ¿sí?, cómo de ocupar un espacio geográfico determinado fueron ampliando, ¿sí?, el dominio de los territorios hasta formar ese vasto imperio en la última etapa. Bien. Pero, ¿qué generó esta expansión territorial? Bueno, ciertos conflictos. Entre ellos vamos a mencionar las guerras púnicas, que fueron 3. En su expansión Roma se enfrentó con otra potencia, esa potencia era Cartago, cuyos habitantes eran los púnicos, ¿sí? Cartago fue dominada por los fenicios también. No vamos a volver a eso, porque lo vieron en ciencias sociales. Bien. Cartago, actual Libia. Sí, si yo tengo que buscar en el mapa donde estaba Cartago, actual Libia. Controlaba el norte de África, sur de España y las islas del Mediterráneo. La primera guerra púnica, Roma va a vencer a Cartago recién cuando logra modernizarse. ¿Eso qué quiere decir? Roma necesitaba tener una fuerza naval importante porque los cartagineses eran muy, muy poderosos en ese aspecto. Entonces, una vez que superaron el poderío naval de Cartago, recién ahí pudieron vencer en esta primera guerra púnica. La segunda guerra púnica va a enfrentar a Aníbal, general cartaginés, y a Escipión, ¿sí? Y acá en este periodo de la Segunda Guerra Pública vamos a ver cómo se instaura la figura del dictador. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando hablábamos de instituciones compartí esto, ¿no? Bien. Aníbal conquista Roma, pero ¿qué va a pasar? Las legiones romanas se van a resistir, van a mantenerse firmes y van a poder vencer a Aníbal, ¿sí? Cartago, producto de este segundo enfrentamiento, segunda guerra,
pierde sus colonias, y Roma de esta forma logra dominar el Mediterráneo oriental y occidental. Vamos a ver el mapa nuevamente, ¿sí? En la actividad, para que se queden tranquilos, nos volvamos a ubicar, igualmente lo tienen hecho de la clase 2, ¿sí? Por eso tan importante fue para esa clase ubicarnos en el espacio. Tercer guerra púnica. Supuso la total destrucción de Cartago tras el asedio romano a la ciudad, que duró 3 años. Ahora bien, tras vencer a Cartago, y esto creo que es básicamente la conclusión de estas guerras, Roma sometió a sus habitantes y aseguró su control sobre la cuenca del Mediterráneo, el Mare Nostrum, o sea, el Mar Nuestro, ya de ellos era todo ese espacio, ¿sí? Bien. ¿Qué consecuencias trajo la conquista? Bien, vamos por partes, son varios puntos, ¿sí? Por eso les voy a dejar el PowerPoint, lo repito esto porque me parece absolutamente necesario que ustedes vuelvan, porque va a ser el material también que van a tener que utilizar para poder trabajar en esta clase número 4. Bueno, Roma utilizó 2 sistemas de dominación en su conquista. Uno fue la alianza y otro fue la anexión. ¿Sí? Anexar significa incorporar al territorio, ¿sí?, existente nuevos territorios. Entonces, anexaban de los territorios conquistados 2/3 de ese territorio, y los tenían bajo su dominio y su control, bajo sus leyes, y el tercio restante de esa totalidad de sus territorios se conformaban alianzas. ¿Eso qué quiere decir? Los habitantes podían seguir conservando, ¿sí?, el control de ese espacio, vivir con su propio gobierno, pero debían pagarle un tributo a Roma y a su vez brindar personal para el ejército. Entonces, dijimos, anexión y alianza. Los territorios mediterráneos conquistados fueron convertidos en provincias, que estuvieron gobernados por autoridades nombradas desde Roma. Las provincias le iban a proporcionar soldados para los ejércitos que debían pagar tributo. Para la organización del territorio conquistado, Roma encaró la construcción de caminos. ¿Para qué? Para poder comunicarse y así integrar todo ese territorio económicamente, militarmente, políticamente y culturalmente. Las provincias conquistadas eran sostenidas gracias a la presencia de legiones. Sus habitantes eran súbditos, no ciudadanos, ¿sí? Los prisioneros de guerra eran tomados como esclavos, y los romanos absorbieron numerosos elementos de la cultura helenística en este proceso de conquista. Fíjense, para repasar un poquito, hablamos de las instituciones, hablamos de las conquistas de los patricios, de los plebeyos, y hablamos de la expansión territorial. La pregunta es, ¿por qué la República va a entrar en crisis? ¿Qué acontecimientos se van a producir que van a llevar a la crisis de la República? Entonces, este es el tema que vamos a tratar en el trabajo práctico número 4, la crisis de la República, y vamos a dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Por qué se produjo? Es decir, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cómo se caracterizó esta crisis? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? En esta clase 4 vamos a dar fin a este periodo, el periodo de la República, y seguramente, como hago todas las clases, introduzco a la clase siguiente, la clase 5, donde vamos a ver el imperio y desarrollar todas las características de este último periodo de la civilización. Recuerden que este tema que estamos abordando corresponde a los temas del programa de la materia del año pasado, ¿sí? Pero como es muy extensa y abarca no solamente historia, sino también geografía, está consensuado entre los docentes trabajar esto en segundo año. Como siempre, también en los trabajos trato de aportar no solamente material para que ustedes den respuesta a estas preguntas, sino darles algún toque de color, alguna información relevante de este periodo, que les pueda parecer interesante. Por eso trabajamos el tema del censo en el periodo anterior. Entonces, quiero dejar en claro esto. Espero que el Power sirva para ir
acompañando el trabajo que a partir del día lunes ya van a tener disponible en el Classroom, que es el trabajo 4. Cualquier duda o consulta, en la medida en que vayan desarrollando el trabajo, les pido que me la hagan, que estoy a disposición de ustedes para ayudarlos y acompañarlos. Sé que es muy difícil, sé que muchas veces buscan contar con el apoyo en casa, que a veces también se dificulta porque quizás sus padres o quienes estén a cargo de ustedes tienen que realizar también su trabajo y sus tareas, entonces comparten muchas veces con sus compañeros, pero yo quiero que ustedes elaboren las respuestas, que traten de no copiarse de lo que hace el otro, y que si algo no sale, bueno, no sale, y me preguntan, y yo estoy para ayudarlos, como estaría presente en una clase mientras ustedes están resolviendo un trabajo y quieren saber, y dicen, profe, no entendí esto, y acuden a mi persona, bueno, de esta manera pretendo que lo hagan de ser necesario. ¿Sí? A mí me sirve porque yo evalúo entonces la claridad de los trabajos que formulo, y también me sirve porque es una manera que tenemos de seguir en contacto en esta circunstancia. Espero que estén bien, que se estén cuidando, que también descansen, que hagan actividades que sean de distracción, que compartan con sus familias, y bueno, a la espera de poder encontrarnos pronto, eso es lo que más deseo, y seguramente ustedes también. Así que les mando un abrazo enorme, y nos vamos a estar volviendo a encontrar entonces en la próxima clase. Quiero ampliar esta pantalla, pero tengo que dejar de compartir entonces. Pantalla, ahí está, ahí me estoy viendo. Bueno, entonces les mando un abrazo enorme, y espero bueno, que estén bien, y nos volvemos a encontrar, y cualquier duda, consulta, no duden en hacerla las veces que sea necesario, nunca es molestia, al contrario, estoy para eso, y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.